bacterianos, ¿cómo lo definirían ustedes? ¿Qué definición le darían? Como aparte de la definición que estaban en las presentaciones, tipo, yo lo definiría como una molécula capaz de inhibir o limitar el crecimiento de una cepa bacteriana, ¿no? O generar su muerte. Bien, perfecto. Por ahí Elisa menciona moléculas capaces de inhibir o detener el crecimiento de una población bacteriana. Está perfecto. ¿Qué más? De matar también. Porque puedes inhibir el crecimiento y no necesariamente matarlo. Bien, perfecto. ¿Qué más? También lo define como moléculas naturales, sintéticas y semisintéticas. O sea, como que hay varios tipos de antibióticos. Bien, perfecto. ¿Algo más que se les ocurra? Son un grupo muy heterogéneo de sustancias que no son todas parecidas, digamos, que hay varios tipos. Que tienen diferentes estructuras. Bien, perfecto. Está muy bien todo lo que dijeron, Ulises. Sí, nos remitimos entonces a lo que es la presentación banal, que en sí la definición de antibiótico es esa que estaba mencionando. ¿Tá? Es esa molécula que es natural, semisintética o sintética, ¿tá? Que va a tener la capacidad o de inducir la muerte de una población bacteriana o de detener su crecimiento. ¿Tá? De alguna manera es que como colabora con el sistema inmunológico para disminuir la carga de microorganismos, el número de microorganismos. ¿Tá? Hay algunos antibióticos, por ejemplo, dentro de los naturales, digamos. Tenemos, por ejemplo, la streptomicina, que es un antibiótico natural, aislado de especies de Streptomyces, por ejemplo. ¿Tá? Y después tenemos otros que son sintéticos, ¿tá? Por ejemplo, la fluoroquinolona, son antibióticos sintéticos, ¿tá? Que esos ya son diseñados, ¿tá? O sea, son de diseño, no son antibióticos provenientes de microorganismos, por ejemplo. ¿Tá? Nada, ese es un concepto que está bueno en realidad, que es que los antibióticos, o sea, naturales, en realidad muchas veces son secretados por bacterias u hongos mismos, que lo hacen como a modo de perlas, por ejemplo, y se aíslan de ahí. ¿Tá? Eso está como interesante de saber. ¿Tá? Bien, perfecto. Impecable. Eso es la definición de antibiótico. ¿Tá? Después, casi que enganchado, digamos, a lo que es en sí un antibiótico, tenemos cómo son los distintos tipos de clasificación de antibióticos. ¿Tá? Ahí, ¿qué tipo de clasificaciones conocen ustedes? ¿Cómo clasificarían a un antibiótico? Según el efecto, Claro, el mecanismo de acción. bactericida o Son de amplio bacteriostático. espectro reducido. Bien, perfecto. Según el efecto, según el espectro de acción. Según la concentración química. Bien, perfecto. Según lo que serían las propiedades farmacológicas, no sea según cómo es la farmacocinética y la farmacodinamia, perfecto. ¿Qué más? El espectro de acción, ¿no? Bien, sí, Ahí según el dijeron efecto de acción. bacteriostático y bactericida, no sé si se escuchó. Sí, sí, exacto. Eso entraría dentro de lo que sería la clasificación de efecto, por efecto antibiótico, ¿no? Entonces, el espectro de acción, según farmacocinética y farmacodinamia, y según qué más. Si son Y tiempos son el dependientes. espectro y el mecanismo de acción. Ahí va, bien. Y también según el mecanismo de acción. ¿No? Eso son como clasificaciones grandes en sí de los antibióticos. ¿Tá? Bien, según el efecto, por ahí lo estaba mencionando, pero ¿cómo se dividen o cómo podemos dividir a los antibióticos? bactericidas o bacteriostáticos. Bien, perfecto. Bactericida o bacteriostático. ¿Qué O quiere sea, decir que sería un antibiótico? claro. Sí, dale. Sí. Dale, Pablo. Sí, los bacteriostáticos frenan el crecimiento de la población bacteriana, pero no las matan.
no, Ujú. no matan la población bacteriana, y los bactericidas sí matan la población bacteriana. Ujú. Bien, perfecto. Impecable. Ahora más adelante vamos a ver un poquito tipos de antibióticos, digamos, o grupos, familias de antibióticos grandes, ¿tá? Para empezar a encasillar algunos ejemplos dentro de las clasificaciones. Bien, está perfecto. Según el espectro de acción, ¿cómo podrían clasificar los antibióticos? Espectro Espectro amplio amplio y reducido, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Según si tiene un espectro de acción amplio o si tiene un espectro de acción reducido. ¿Y qué implica eso? O sea, ¿qué quiere decir que un antibiótico tenga un espectro de acción amplio o reducido? O sea, ¿a Si qué es hace amplio, referencia? afecta a varias bacterias distintas. Bien, perfecto. Perdón. Sí, No, que cuando tiene amplio espectro es como que cubre varias, digamos, no sé, gran positivo, gran negativo. Como que tiene un espectro mucho más amplio que capaz que los del poco, que es como dirigido simplemente a una categoría sola. ahí va, exactamente. Perfecto, Ulises. Es eso, ¿tá? Mientras mayor espectro de acción tenga un antibiótico, ¿tá? Mayor grupo de bacterias va a cubrir, ¿tá? Menor espectro de acción, menor grupo de bacterias, como ustedes muy bien estaban mencionando. Hay algunos grupos de antibióticos que tienen un espectro de acción o cubren muy bien, por ejemplo, bacterias gram negativas, bacilos gram negativos y también bacterias gram positivas, por ejemplo, cocos gram positivos. ¿Ah? Hay otros antibióticos que son más específicos o tienen mayor espectro de acción frente a bacterias gram negativas. Otros antibióticos tienen mayor espectro de acción frente a bacterias gram positivas. ¿Ah? Algunos otros que tienen mayor capacidad de cubrir bacterias anaerobias dentro de esas. ¿Tá? Como que varía, no todos los antibióticos tienen de por sí el mismo espectro de acción. ¿Tá? E incluso varía el espectro de antibióticos dentro de una misma familia. ¿Tá? Eso es un concepto importante. ¿Estamos? Pero ¿qué tal Tengo ahora una con él? duda. Sí. Tengo como en la cabeza, yo estuve leyendo y me quedó como en la cabeza la idea de que, ya sé que todavía no llegamos a esa pregunta, pero de como que el de amplio espectro está como asociado al tratamiento empírico, ¿no? Que vos siempre como que lo utilizás para eso. Eh, hay también, o sea, ¿podés pensar en uno de más corto o no? ¿O es depende de, Bien. digamos, la infección que está teniendo? No, seguro. Que como que Está en la cabeza tengo esa idea, ¿viste? Tipo, tratamiento empírico es igual a amplio espectro. bien, está muy bien tu pregunta. ¿Qué piensa el resto? Y que depende de la Que no. probabilidad de la bacteria que piense que tiene. Ujú. Claro, o sea, los de amplio Yo creo que espectro sí, que es lo podés bueno aplicar optar por un capaz a amplio varios. espectro. Con la salvedad, ¿no? De que te estás Claro, pero si arriesgando un tenés una poco. idea, ponele de que es, no sé, una infección respiratoria o, no sé, infección de piel, ya tenés como la idea de qué puede ser, estás con la sospecha de qué puede ser, o sea, podés empezar con algo más Claro. específico, Lo o más no, esa es mi reducido posible pregunta. dentro de lo O que... Yo siempre creo haces que la segura y haces la de amplio espectro. Yo creo que un tratamiento empírico tipo es como un tratamiento, por lo que entendí, de probabilidades, como de prueba. Y si uno cree que va a utilizar o sea, uno de amplio espectro, es como que te estás cubriendo, tenés un espectro más grande, o sea, mayor probabilidad de que efectivamente reaccione. Yo también lo entendería así, como asociaría amplio espectro, bueno, tratamiento empírico. Está perfecto, gracias. No sé si está bien, obvio, ¿no? Es mi razonamiento. No, 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 por el tema está. de que se trata de no usar de los antibióticos de amplio espectro, y eso es como que yo en la cabeza tengo esa idea, y mi consulta hacia el profesor era esa, ¿no? Si vos tenés como las sospechas, más o menos sabés o lo estás esperando, digamos, la confirmación de la bacteria, si podías en ese caso usar uno de bajo espectro, o en realidad eso no está bien. Bien. Yo lo que tengo entendido también es cuando uno hace la clínica que te dice, el clínico te dice, no tengo tiempo para esperar a que esté cultivo y vamos a tirar de amplio espectro y después vemos lo que hacemos. Es que también ahí hay un tema de riesgo-beneficio de si dejar un tiempo más a la persona con o sea, con la enfermedad, no sé si, bueno, la enfermedad o cómo se diga, dejarlo más tiempo con eso es peor que intentar tratarlo con
con un tratamiento Con algo empírico. más específico, claro, capaz que. Bien, está muy bueno los razonamientos que están siguiendo. La pregunta es muy válida. Eso va a depender, ¿tá? Va a depender de cuál sea el proceso infeccioso, va a depender de dónde se adquirió ese proceso infeccioso, por ejemplo, si es a nivel de la comunidad o si es a nivel intrahospitalario. ¿Ah? Va a depender también de las características del paciente, ¿sí? Si es un paciente mayor o no, si es un paciente sano o comórbido, si es un paciente con factores de riesgo, por ejemplo, para microorganismos con resistencia antibiótica. ¿Ah? Es como que se suma una cantidad de factores que uno, a la hora de elegir el antibiótico que le va a iniciar, tiene que tener presentes. ¿Tá? Tiene que tener presente que eso en realidad, no sé si hay una pregunta más adelante. No. Uno en realidad tiene que pensar, cuando vas a iniciar un antibiótico, tiene que pensar como un triángulo. El antibiótico, las características del mismo, el huésped, las características del mismo, y también el microorganismo. ¿Tá? Es como un triángulo que uno siempre tiene que pensar y razonar en la cabeza. ¿Tá? Vamos a poner una serie de ejemplos. Si yo tengo una infección de tracto urinario bajo, adquirida en la comunidad, comunitaria, por ejemplo, una muchacha joven, sana, sin antecedentes personales, y es su primer episodio de infección de tracto urinario, ¿no? Como para ponerles un ejemplo. Ahí yo en mi mente inmediatamente tengo que desplegar las probables etiologías que puedan estar causando esa infección de tracto urinario, ¿no? Entonces, yo pienso, bueno, infección de tracto urinario en mujer joven, sana, sin antecedentes personales, primer episodio. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente? Escherichia coli, tanto a nivel comunitario como a nivel intrahospitalario. ¿Ah? Siguiendo la Escherichia coli también tenemos otras enterobacterias, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, o algunas pertenecientes a la familia de las morganelas, por ejemplo, Proteus, Mirabilis. También están algunos Staphylococcus saprofíticos, pero que es más lejos, más frecuente, es Escherichia coli. Yo sé que para Escherichia coli, que suman a bacteria gram negativa, yo tengo dos antibióticos que son muy buenos y que concentran muy bien en la vía urinaria, que por ejemplo la fosfomicina y la nitrofurantoína. Son dos antibióticos que se mandan no me sale la palabra, muy frecuentemente en este tipo de episodios, ¿no? Y en realidad son antibióticos que están como aplicados a el lugar, o sea, a ese tipo de procesos infecciosos, a esa localización y en ese tipo de contexto. ¿Tá? Ahora, por ejemplo, distinto es si yo tengo una persona que de infección de tracto urinario, ¿tá? Y son recidivantes y además esa infección de tracto urinario bajo se hace alta, ¿tá? Yo ahí tengo como que no me sirve más la fosfomicina o nitrofurantoína, yo tengo que subirlo un poquito más, ¿tá? El espectro y entonces, por ejemplo, elijo ceftriaxona, que concentra bien el parénquima renal y además tiene un poquito más de espectro de acción frente a bacterias gram negativas. ¿Tá? Eso yo lo que estoy haciendo es un tratamiento empírico, o sea, empírico es sin conocer, sin tener identificación ni susceptibilidad antibiótica del microorganismo que está causando la infección. ¿Tá? ¿Me siguen hasta acá? En un proceso infeccioso respiratorio, por ejemplo, ¿tá? No es lo mismo un paciente también joven, sano, sin antecedentes personales, ¿tá? Por ejemplo, que tenga una infección de tracto respiratorio bajo, una neumonía, a una persona, un paciente de 70 años, tabaquista, bronquítico crónico, EPOC incluso, ¿tá? Que yo ahí voy a ampliar mi abanico de agentes etiológicos, ¿tá? Porque en la persona sana, yo sé que el agente de neumonía aguda comunitaria más frecuente es, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces a él yo empíricamente lo podría tratar, si no tiene criterio de ingreso, y se puede tratar de forma ambulatoria con amoxicilina, ¿sí? Que es un antibiótico en sí que me cubriría Streptococcus pneumoniae, pero no me cubriría a los agentes etiológicos que podrían estar involucrados en el segundo caso que les dije. Por ejemplo, en el paciente ese tabaquista, yo además sospecharía otros microorganismos, por ejemplo, algunos bacilos gram negativos, como Moraxella catarrhalis o Haemophilus influenza, ¿tá? Que la amoxicilina en sí generalmente son resistentes,
¿tá? Por mecanismos que van a ver mañana. Entonces ahí yo le tendría que agregar, por ejemplo, un inhibidor de beta-lactamasa, que ya y utilizaría, por ejemplo, amoxicilina asociado a ácido clavulánico. ¿Tá? Y si sospechara a su vez que podrían haber otros microorganismos implicados, que son bacterias atípicas que causan neumonía, por ejemplo, Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, e incluso se le agrega otro antibiótico más, que es, por ejemplo, un macrólido, citromicina o claritromicina más que nada. ¿Se entiende? Y entonces ahí es distinta la terapia. ¿Cómo sería? El proceso de infección respiratorio bajo, una neumonía o vacumitaria, en un paciente joven, sano, a un paciente mayor, comórbido, con factores de riesgo. ¿Ah? ¿Se Y también entiende? puede ser que tenga que ver el antecedente de uso de antibióticos por Sí, la por generación de supuesto. resistencia. Exactamente. Porque mi madre, ¿Ah? por ejemplo, tiene infecciones urinarias bastante recurrentes, o sea, casi todos los años se agarra, entonces le cambian, le dan antibióticos más fuertes, justamente porque cada vez le sube más, digamos, por el tracto urinario la infección. Claro, exacto. ¿Ah? O por ejemplo, pacientes que estén institucionalizados, o pacientes que tengan internaciones prolongadas con exposición a varios antibióticos y que tengan una infección de piel y tejidos blandos, por decirles algo. Y vos lo vas a ver, ¿ah? Y eso Y sabés también que, puede ser el Staphylococcus meticilino resistente, por ejemplo, que se claro, agarra en el ámbito intrahospitalario, ¿verdad? por ejemplo, ¿ah? O sea, la instancia hospitalaria o la exposición previa a antibióticos, ¿ah? O la presencia de materiales intravasculares, o sea, es como toda una serie de factores que a mí me hace sospechar en determinados microorganismos, entonces yo tengo como que ampliar un poco más el espectro de acción. ¿Tá? Por eso siempre es importante conocer los antibióticos, conocer el huésped y sus características y el microorganismo, o sea, también conocer la epidemiología local, ¿tá? Es decir, conocer cuáles agentes etiológicos son los que más frecuentemente causan distintos procesos infecciosos, ¿tá? Y ahí yo en base a eso elijo de menor o mayor espectro. Es cierto que lo que había mencionado, que la idea es siempre usar un antibiótico o siempre tratar a como ir hacia la utilización de antibióticos de menor espectro posible. ¿Tá? Así disminuís la probabilidad de desarrollo de mecanismos de resistencia. ¿Tá? Pero bueno, hay veces que eso de inicio no se puede hacer y el paciente es un paciente que está grave, entonces se tiene que usar antibióticos de amplio espectro, ¿tá? Y después, en el caso de que sea después de la identificación y el estudio de su utilidad antibiótica, ahí se puede decalar. En el caso de que tenga mejoría clínica o en el caso de que se pueda también rotar los antibióticos. ¿Ah? Pero un poquito la idea es eso. No sé si logré aclarar el punto, si haría más de lo que me había preguntado. Eso es algo que igual más con la práctica es como que lo vas aprendiendo de a poco. Yo lo estoy aprendiendo de a poco, por ejemplo. ¿Quedó claro o no? Sí, queda claro. Capaz que podríamos hacer un resumen de cómo definir el tratamiento empírico, ¿no? Sí, gracias. Está bien, o sea, el tratamiento empírico en sí es una definición sencilla, y por ahí la habían mencionado. Es como el tratamiento que haces antes de saber a Antes qué de te estás confirmar, dirigiendo, claro. ¿no? Exacto. Es un tratamiento de Antes de tener probabilidad, habíamos dicho. Exacto. Gracias. O sea, es un tratamiento como basado en la evidencia o basado, sí, es eso, o sea, es basado en la evidencia, ¿tá? Entonces, justamente, un tratamiento antibiótico empírico sería un tratamiento que vos iniciás sin conocer de antemano cuál es la identidad y cuál es la susceptibilidad antibiótica de un microorganismo, en este caso de la bacteria, ¿tá? Que es lo que yo iría a tratar con antibiótico, ¿tá? Por ejemplo, cuando yo hago un diagnóstico clínico de infección o planteo diagnóstico es una infección del tracto urinario, o infección del tracto respiratorio bajo, o infección de piel y tejidos blandos, ¿ah? La gran mayoría de las veces, a menos que el paciente venga con un informe, con un antiograma en mano, porque se lo mandaron a estudiar antes, yo no voy a conocer cuál es el microorganismo que está causando la infección ni tampoco su sensibilidad. Entonces, le voy a tener que iniciar, en el caso de que lo amerite, antibiótico empírico, un tratamiento antibiótico empírico.
justamente conociendo estos factores que estamos hablando, o sea, conociendo el antibiótico, conociendo el huésped, sus características, y conociendo cuál es la epidemiología local, o sea, cuáles son los más frecuentes y qué es lo que yo voy a ir a cubrir. Y si eso con lo que yo estoy yendo a cubrir es antibiótico, sirve, o sea, generalmente los microorganismos son sensibles, o si no, eso también es importante. Eso sería más o Sí. menos también respondiendo a la pregunta 4, ¿no? De los factores que hay que tener en cuenta para la selección del antibiótico. Exacto, es un poquito, es que está todo un poco ligado en realidad, pero sí, ahora pasamos a eso. ¿Quedó claro entonces el concepto de tratamiento empírico? Sí. Sí, Bien. yo tenía que se usaba en 2 situaciones, que era la de eso, la de que generaba un beneficio en el paciente, comenzar a tratarlo, y que cuando tenías una incertidumbre diagnóstica, también que el retraso del tratamiento antibiótico le generaba un peor diagnóstico al paciente. Ahí va. Como que se usaban esos 2 casos. Exactamente, exactamente. Perfecto. Gracias. Dale. Bueno, les quiero repasar un poquito esto que también está muy lindo como está la presentación. Esto era un poco de lo que hablamos de la clasificación de los antibióticos, que habíamos hablado de la acción sobre la célula, los que son bacteriostáticos y los que son bactericidas. Ahora después pasamos a hablar un poco acerca de algunos ejemplos, según el espectro de acción, que era esto que estamos hablando ahora. Y después en realidad nos habían quedado, o sea, estamos en esa pregunta y nos adelantamos en la tercera. Pero es que, los otros dos que habíamos visto que era, por un lado, lo que son los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Esto todavía no lo dieron, ustedes lo van a ver en farmacología. Pero nada, un poquito como que desde este punto de vista los antibióticos se clasifican en tiempo dependientes y en concentración dependientes. Acá lo dice, pero alguien que lo quiera explicar un poco mejor, o qué es lo que entienden sí de estos conceptos. ¿De tiempo dependiente y concentración dependiente? Exacto. Bien. Lo que son tiempo dependientes, la efectividad del antibiótico depende de que puedas mantener la mayor cantidad de tiempo posible una concentración por encima de la concentración inhibitoria mínima del antibiótico, entre las dosis. Y concentración dependiente es que el antibiótico se pueda lograr un pico sérico de determinada magnitud. No importa el tiempo. Bien, perfecto. Impecable, bien de bien. Y acá entra en juego en realidad un concepto que es el tema de la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, que son dos parámetros que están dentro de lo que es el estudio de la selectividad antibiótica, que a ver si ustedes lo pudieron leer un poquito, si saben cómo se define. Sí, la concentración inhibitoria mínima es la mínima concentración a la que se logra inhibir el crecimiento bacteriano. Y la concentración bactericida mínima es la concentración mínima de antibiótico para eliminar la bacteria. Ahí va, bien, exactamente. En sí, algo que se maneja mucho y lo van a ver es ese concepto de la concentración inhibitoria mínima. Vieron incluso que acá cuando me habla de concentración dependiente, o sea, de tiempo dependiente y concentración dependiente, en el caso de los antibióticos que son concentración dependiente, van a tener que alcanzar una concentración, ¿sí?, que sea mayor a la concentración inhibitoria mínima. Ese es como el requisito como para que tenga una buena eficacia. ¿Estamos? Entonces, si nosotros acá tenemos la concentración de antibiótico, en sí, el antibiótico que nosotros le estemos dando va a tener que estar por encima de la concentración inhibitoria mínima para ser eficaz. Y por otro lado, tenemos a los que son los tiempos dependientes, que justamente la idea es que, más que estén por encima de la concentración, es que estén en mayor tiempo, en sí por encima de la concentración inhibitoria mínima, para de esa manera lograr también su mayor eficacia. Bien, esto igual quédense tranquilos que desde el punto de vista de lo que es la farmacología de los antibióticos lo van a ver bien
justamente en farmacología. ¿Tá? Nosotros no vamos a centrar más que nada en lo que son los mecanismos de acción y los mecanismos de resistencia. ¿Tá? Pero es importante saber que los antibióticos se clasifican también de esta manera. ¿Tá? Bien, y después tenemos lo que son, ahora eso lo vamos a ver, según los mecanismos de acción. ¿Tá? Que acá, esperen un segundo. Quiero volver un poco acá, antes de ver la imagen. ¿Cómo conocen o qué tipo de antibióticos ustedes conocen por mecanismo de acción? Que se clasifiquen por mecanismo de acción. Los que inhiben la síntesis de la pared, la síntesis de proteína o síntesis de ácidos nucleicos. Y del ácido fólico. Bien, perfecto. Perfecto. Para mí, Ulises, una muy buena manera como de pensarlo es siempre de afuera hacia adentro. ¿Tá? Los antibióticos se dividen por familias. No sé si por ahí lo pudieron leer. ¿Tá? Y en sí está bueno como pensarlo en cómo actúan desde la célula bacteriana, desde afuera hacia adentro, o al menos a mí me organiza como para hacerlo, me organiza mejor de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos acá la célula bacteriana, ¿tá? Nosotros vamos a tener distintas familias de antibióticos que van a actuar a distintos niveles de la estructura. ¿Tá? La idea es que los antibióticos actúan o a nivel de, o tienen como sitio blanco, estructuras de la célula bacteriana, ¿tá? O también participa inhibiendo o poniendo stops en distintos procesos metabólicos de la misma. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos antibióticos que actúan en la envoltura celular, y con envoltura incluyo membrana celular y pared celular. Tenemos varios. ¿Tá? Algunos que actúan a nivel de la membrana celular son, por ejemplo, las polimixinas. ¿Tá? En las polimixinas tenemos, por ejemplo, polimixina B, la colistina, que es un tipo de polimixina también, ¿tá? Que lo que hace es actúa a nivel de la membrana externa de las bacterias gram negativas, y su blanco es justamente el lípido A del LPS. ¿Se acuerdan del lipopolisacárido? Bien, perfecto. Bien, ahí un poco lo que hace es que degrada en sí la membrana celular, y de esa manera es como que logra de a poco ir ingresando a la célula. ¿Tá? Perdón, la perra sí ladra. Algo importante acá es que justamente como participa la membrana celular externa, ¿tá? Únicamente las polimixinas son aplicables o tienen efecto en las bacterias gram negativas. ¿Tá? Es decir, las bacterias gram positivas son intrínsecamente resistentes, tienen resistencia intrínseca o natural, que eso también lo voy a hablar mañana, ¿tá? Dado que no cuentan con lipopolisacárido o lípido A. ¿Tá? Entonces eso es un concepto importante, que hay algunos antibióticos para los cuales las bacterias van a tener resistencia ya de entrada, resistencia intrínseca. ¿Tá? Bien, además de las polimixinas, después tenemos antibióticos que actúan en la pared celular. ¿Tá? Y ahora sí, dentro de la pared celular, ¿tá? Tenemos estos grupos de antibióticos, por ejemplo, los glicopéptidos, la fosfomicina y los beta-lactámicos. ¿Tá? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos grupos de antibióticos? ¿Conocen? Vamos por los grupos grandes. Van a ver que hay muchas familias, pero vamos como con los grupos más importantes. ¿Tá? Los beta-lactámicos. ¿Conocen esa familia? ¿Conocen algún integrante, algún representante? Y después vamos con el mecanismo de acción. Las penicilinas no son... Cefalosporina, carbapenem, monobactam. Bien, perfecto. Tenemos como distintos subgrupos, distintos grupos dentro de la familia. Está bien las penicilinas, perfecto. Los monobactámicos por ahí también mencionaron. ¿Qué más? Los carbapenems creo que también dijeron. ¿Qué más?
Cefalosporina también. Bien, cefalosporinas también. Penicilinas, cefalosporinas, colapenems, monobactámicos. ¿Ah? Esos son los grupos más importantes dentro de los beta-lactámicos. Es una familia ampliamente utilizada a nivel clínico, ¿tá? Y es de las que tiene mayor número de representantes. ¿Tá? Perfecto, Ulises. ¿Cómo es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? ¿Conocen? Inhiben la última etapa de la síntesis de la pared celular. Bien, perfecto. Inhiben la etapa tardía de síntesis de pared celular. Perfecto. ¿Y cuál es su molécula diana? ¿Cuál es su molécula blanco? La PVP, ¿no? PVP. Ahí va. Bien, perfecto, Ulises. Exacto. Continúen, elaboren. La inactivación es irreversible, además. Bien, perfecto. ¿Qué es lo que hace en sí? O sea, una vez que se une a esas PVP, ¿qué son las PVP? ¿Conocen? No, Son las enzimas del Binding protein. entrelazamiento. Bien, perfecto. Son las proteínas de unión a penicilina, penicillin binding protein, que ahí es el nombre PVP. Otras peptidasas también tienen nombre. ¿Cuál es la función de esas enzimas bacterianas? El entrecruzamiento entrecruzamiento del peptidoglicano. peptidoglicano que forma la pared. Bien, bien, perfecto, Ulises. Justamente entrecruza las cadenas del peptidoglicano que van a formar la malla de la pared celular. ¿Tá? Entonces, ¿qué les parece que va a pasar si estas moléculas de antibiótico inhiben la acción o la actividad de las PVP? Pierden estabilidad de la pared y lo que va a pasar es que van a sufrir lisis celular y son más propensas a la ataque después por los antibióticos, etcétera. Y por lisis osmótica, ¿era? Exactamente, exactamente, muy bien. ¿Tá? Es decir, la pared celular tenía un rol muy importante en el equilibrio osmótico de la bacteria, ¿tá? Y lo que tienen los beta-lactámicos es que inhiben ese entrecruzamiento de cadena de peptidoglicano. De esa manera la malla se sigue degradando porque está en continua remodelación, ¿tá? Se sigue degradando pero no hay síntesis. Entonces ahí se genera una discontinuidad y un desequilibrio osmótico con lisis celular. Por eso sería bactericida, porque genera la Exactamente. lisis de la... Exactamente, muy bien. Exacto. ¿Tá? Es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Van a ver que para cada una de estas familias e integrantes de antibióticos, con sus mecanismos de acción, a lo largo del tiempo de su introduc'ción, las bacterias han ido generando distintos mecanismos de resistencia. ¿Tá? Sí, en el caso de los beta-lactámicos, la PVP', ¿no? Por ejemplo. Ahí va, bien, está perfecto. Las beta-lactamasas. Eso lo van a ver mejor mañana, pero está bueno como irme echando algo, está interesante. Ahí en sí, o sea, cada grupo de microorganismos, ¿tá? Frente a las distintas familias de antibióticos, van a tener sus determinados mecanismos de resistencia. Por ejemplo, en cocos gram positivos, en estafilococos, estaba muy bien lo que estaban diciendo de esa producción de PVP2' o PVP2A, que es justamente un mecanismo de resistencia basado en la alteración del sitio blanco, ¿tá? Por producción de un nuevo sitio blanco, una nueva PVP, o en el caso de las bacterias gram negativas, la inactivación enzimática por hidrólisis por las beta-lactamasa que estaba ahí mencionando Pablo. ¿Tá? Eso tranqui, igual lo ven mañana porque si no es como, capaz que es mucha información para comprimir en un día. Pero está muy bueno como empezar a asociarlo. ¿Tá? Bien, perfecto. Entonces, seguimos con los mecanismos de acción. Hablamos de antibióticos que actúan a nivel de la antibióticos que actúan a nivel de la envoltura celular. ¿Tá? Ya hablamos de la membrana celular externa en el caso de las polimicinas. En el caso de la pared celular, los beta-lactámicos, como más importante, ¿tá? La fosfomicina, que era otro antibiótico que nosotros habíamos mencionado más temprano, ¿se acuerdan cuando hablamos de infección en tracto urinario? Bien, incluso los glicopéptidos, dentro de los glicopéptidos hay un integrante muy conocido que saben cuál es dentro de esa familia. La vancomicina. Bien, perfecto, Lucas. La vancomicina. Ese lo habrán escuchado más de una vez. Es un antibiótico que tiene
un espectro muy amplio y se usa sobre todo en infecciones asociadas a bacterias gram positivas, dentro de ellas a cocos gram positivos multiresistentes. ¿Tá? Por ejemplo, para el Staphylococcus aureus multicino resistente es una opción terapéutica que se usa muy frecuentemente, ¿tá? O también para enterococos u otros cocos gram positivos. ¿Tá? Hay algo que tiene la vancomicina y es que, y acá va mi pregunta, ¿tiene acción sobre las bacterias gram negativas? O sea, ¿tiene efectos sobre las bacterias gram negativas o únicamente tiene efectos sobre las bacterias gram positivas? ¿Qué les parece? La vancomicina, a la inversa de como era el caso de las polimixinas, lo que tiene es que no tiene eficacia frente a bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas tienen resistencia intrínseca a los glicopéptidos. Y la razón de esto es que la membrana externa, los poros de la membrana externa de las bacterias gram negativas son pequeños en comparación con la molécula de antibiótico, que son los glicopéptidos, que son de mayor tamaño. Entonces el antibiótico no pasa. Bueno, estos son como antibióticos, conceptos grandes de resistencia intrínseca que lo tienen que saber, porque hay unos antibióticos que en algunos casos se dan y hay algunos otros en que no. Por ejemplo, no sé, si yo estoy sospechando una infección de tracto urinario, no voy a hacer empíricamente nunca vancomicina, porque yo sé que la gente etiológica más frecuente es Escherichia coli, es más o menos un crimen hacer vancomicina, como de nada, ¿se entiende? Pero, o sea, hay varias resistencias intrínsecas por parte de muchas bacterias a muchos antibióticos, es prácticamente, no sé, es imposible memorizarte de todo, pero hay algunas grandes que hay que conocer. Pero eso es un poco lo que hablábamos de antemano también, de que hay grupos de bacterias que son resistentes a determinado tipo de antibióticos y eso no cambia, como es en este caso, por ejemplo, los gram negativos. Exacto. Exactamente. ¿Cómo, perdón, me perdí? No entendí lo que dijeron. ¿De la vancomicina o eso último que habían comentado? No, recién lo que dijo la compañera. A ver, ¿te animás a repetir ahí? Sí, que hay grupos de bacterias que ya sabes por su característica morfológica y demás, que van a ser resistentes a determinado tipo de antibióticos. Por ejemplo, las gram negativas sabemos que son resistentes a vancomicina. Ahí va. Dale, gracias. De nada. Bien, perfecto. Bien, aparte de las polimixinas, bueno, ya vimos un poquito, las que actúan en la envoltura, en la membrana externa, en la pared celular. Bien. Y ahí ya en realidad pasamos un poquito como al interior de la bacteria. Y ahí tenemos como varios lugares distintos donde pueden participar. Tenemos, por ejemplo, el ribosoma bacteriano. Vieron que el ribosoma bacteriano, a diferencia del ribosoma eucariota, o sea, a diferencia del ribosoma de células eucariotas, se divide en dos unidades que son la 50S y la 30S, como las que están ahí dibujadas. Nosotros tenemos familias de antibióticos que actúan en una y en otra subunidad. Por ejemplo, a nivel de la subunidad 50S tenemos macrólidos, ginkosaminas y esta familia de antibióticos que se llaman oxazolidinonas, que actúan inhibiendo la síntesis proteica. Perdón, tengo una mosca que no sé, está pululando ahí. Inhibe la síntesis proteica uniéndose a esta subunidad ribosomal, la 50S. Mientras que uniéndose a la 30S tenemos aminoglucósidos y tetraciclinas que también inhiben la síntesis proteica. Bien. Importantes, así que a mí me interesa como que se acuerden, al menos que les suene el nombre, los macrólidos, que son inhibidores de la síntesis proteica. ¿Alguno conoce algún ejemplo, algún integrante de un macrólido dentro de la familia? Eritromicina. Perfecto. Es solo para gram positiva, ¿no? Exactamente. La eritromicina, ¿qué más? Acitromicina, perfecto. Claritromicina. Claritromicina, bien. Y más. Se usa sobre todo, sí, sobre
o su espectro de acción es sobre todo para bacterias gram positivas, ¿tá? De todas maneras, hay algunas excepciones en infecciones por bacterias gram negativas, por ejemplo, en aquellas causadas por salmonella o por shigella, que son dos enterobacterias, que se usan macrolidos, por ejemplo, acitromicina, ¿tá? Pero son excepciones. Regla general es que para las infecciones por bacterias gram negativas, por ejemplo, enterobacterias, con esas dos excepciones, no son aplicables, no se usan. ¿Tá? Perfecto. Y dentro de las que actúan sobre la unidad 30S inhibiendo la síntesis proteica, tenemos, por ejemplo, los aminoglucósidos, que eso también es otra familia muy importante de antibióticos. ¿Conocen algún integrante ahí? No, sí, no. ¿De cuál? Dentro de los aminoglucósidos. La tobramicina y la netilmicina. Perfecto. ¿Tá? Amicacina también, gentamicina, canamicina. No importa. Distintos grupos dentro de esta familia de antibióticos que es inhibidor de la síntesis de proteínas. ¿Tá? ¿Alguien conoce qué espectro tienen o qué cubren bien generalmente este grupo de antibióticos? Tiene un buen espectro de acción, sobre todo con bacterias gram negativas, por ejemplo, VGNs, bacilogram negativos, ¿tá? Sobre todo fermentadores, también cubre algunos no fermentadores. ¿Tá? Se usa mucho en vía urinaria o infecciones de vía urinaria, ¿tá? Dependiendo también, obviamente, del microorganismo y del estudio de su utilidad. ¿Sí? Pero bueno, es una muy buena opción. ¿Tenés algún pique de cómo hacer para estudiar y retener más o menos contra qué tipo de bacterias son efectivos cada antibiótico? Porque yo he intentado sistematizarlo de muchas maneras y ninguna me resulta mucho, la verdad. Bien. Sí, por favor. Sabía que se venía esa pregunta, tarde o temprano. Ahora me dice no hay tal pique. No, a ver. Lo que pasa es que hay que ir como por partes. Para mí un primer paso es clasificar los antibióticos, ¿tá? O sea, tener estos criterios de clasificación que estamos viendo y, según el mecanismo de acción, dividirlos por familias. ¿Tá? Eso como primero que nada, porque primero hay que conocer cuáles son las familias de antibióticos y sus integrantes más importantes para empezar como a pensar en sí como en el espectro de acción. ¿Tá? Si usted, en realidad, si van a la bibliografía, cuando miran bibliografía de antibióticos, para cada grupo, para cada familia, les habla acerca del espectro de acción que tiene cada uno. ¿Tá? En sí no hay ninguna receta mágica que sirva como para aprenderlo un día del otro, o sea, es algo que uno se va familiarizando con los antibióticos, ¿sí? Con su clasificación, con su mecanismo de acción, ¿tá? Y de a poquito también se va familiarizando para qué se usan más unos y que para qué se usan más otros, ¿tá? Es decir, cuál es su espectro de acción para uno y cuál es su espectro de acción para otros, ¿tá? Por ejemplo, dentro de los beta-lactámicos tenemos la penicilina o las penicilinas, que en su principio tiene mayor espectro de acción frente a bacterias gram positivas. Ahí, a medida que se fueron generando enzimas hidrolíticas para las penicilinasas se fueron diseñando las aminopenicilinas. Después ahí que se diseñaron con los inhibidores de beta-lactamasa para justamente tratar de cubrir ese mecanismo de resistencia. Después vinieron las cefalosporinas, la cefadina, cefalosporina, cefazolina de primera generación, que esas tienen buen espectro sobre gram positivas, y después a medida que va aumentando en generación, va aumentando el espectro frente a bacterias gram negativas, su estabilidad frente a beta-lactamasas. Nada, o sea, no, en sí no hay ningún pique mágico como para que los va a ayudar de un día para el otro, es algo que de a poquito lo van a ir digiriendo, pero quédense tranquilos que lo van a ir viendo. Mi recomendación es que se hagan esquemas, que se hagan tablas, ¿tá? Que se hagan tablas que tengan a la familia de los antibióticos clasificadas según su mecanismo de acción, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, aquellos que participan en la envoltura celular, aquellos que actúan a nivel de
el ribosoma bacteriano, aquellos que actúan a nivel de la síntesis de ADN, aquellos que actúan a nivel de la replicación de ADN, la transcripción. De esa manera... Había, creo, no sé si era en esta presentación o en Sí. otra de los archivos que subieron, que tenía unas tablitas que me resultaron bastante gráficas y simples. ¿En esta Pero presentación? no sé si era en esta presentación. Capaz que era Capaz que en la otra. en los otros. Ahí, sí, ahí abajo, mira. ¿Esto? No, la 21. ¿21? ¿Diapositiva 21? Claro. ¿Esta de acá? ¿Esto? Ahí va, eso sí. Pero esto es para las resistencias. Ah, bueno. O sea, no. Esto es como bastante específico. Estos son las resistencias intrínsecas que yo le estaba diciendo, son tablas. ¿Pero eso lo tenemos que aprender de memoria o siempre vamos No, a tener no, una no, tabla, no, por eso? Ah, me no, no. asusté, sí. No, tranquilo. Claro, Esto- siempre vamos a pagar una tabla. No, tranquilo. Esto yo no lo sé de memoria. Sé lo más importante y lo tengo que repasar y lo tengo que estudiar. No lo sé. No, tranquilo. Es otro tipo de tabla que yo les digo. Yo lo que les digo es que se armen como esquemas, ¿tá? Que tengan, como columnas, ¿tá? Que tengan. Una que tenga, no sé, mecanismo de acción, ¿tá? Lo que actúa a nivel de envoltura celular, ¿tá? Y ahí yo ya sé que tengo. Envoltura celular se divide en dos, ¿no? O sea, la membrana celular externa y la pared celular. Entonces tengo las polimixinas, sé que tengo a los beta-lactámicos, a los glicopéptidos, ¿tá? A la fosfomicina, los que se encargan de la inhibición de la síntesis proteica. Ahí yo ya sé que tengo a los macrólidos, a los aminoglucósidos, a las oxazolidinonas, a las tetraciclinas, pero así como grande, o sea, quédense con lo que estoy viendo, con lo que estamos viendo ahora, ¿tá? Por ejemplo, los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, los macrólidos, ¿tá? En Evo subieron o sea, un PDF que tiene esto, Ujú. esta. No sé si se ve bien. Sí. Es parecido al esquema que estábamos viendo antes, ¿no? Ahí va, que dice tipo por cada parte Claro. de la bacteria cuál actúa generalmente. Exacto. O también lo pueden, por ejemplo, pueden dibujar, así como este esquema de acá, lo pueden dibujar, y van agrupando como está acá, igual que está acá. ¿Tá? Que eso también, o sea, a mí, por ejemplo, me sirve pensarlo de esta manera. ¿Tá? Pero eso a gusto de cada uno. ¿Tá? Pero está, Yo mecanismo te de preguntaba la acción. forma de estudiarlo más que nada porque en realidad, o sea, si bien uno se va familiarizando, después en la evaluación no esperan a que te familiarices, te lo preguntan. No, ¿no? Entonces, obvio, sí, no. Pero igual, quédense tranquilos, que nadie les va a preguntar nada súper específico. ¿Tá? O sea, van a ser conceptos muy grandes. ¿Tá? Muy grandes. Quédense tranquilos. Y todo en las con el contenido que está en las dos presentaciones, esta y la otra, les alcanza y sobra. ¿Tá? Quédense tranquilos. Igual lo vamos repasando. ¿Tá? ¿Tá? Ulises. Después otros que actúan a nivel de la síntesis de ARN, pirosina. No. A nivel de lo que es la síntesis de ácido nucleico, también tenemos inhibidores de síntesis de ácido nucleico, ¿tá? O en realidad antimetabolitos, que por ejemplo este antibiótico de acá, ¿tá? Que es el grupo de la sulfonamidas y trimethoprim, y no sé si escucharon este nombre alguna vez en su vida, pero lo van a escuchar ahora y no lo van a dejar de pensar nunca más, ya sea porque lo detestan porque es horriblemente largo, que es el trimethoprim sulfametoxazol. y lo vimos en Inmuno. Lo vieron el año pasado, ¿no? Bien, perfecto. Impecable, Ulises. Este es un antibiótico que justamente actúa, ¿alguien sabe cómo es el mecanismo de acción? Inhibe la síntesis de ácido fólico, ¿no? Bien. Algo de eso, por ahí venía en la mano. Y Exacto. como no tengo ácido fólico, no puedo formar ácidos nucleicos. Era así, ¿no? Exactamente. Es así. ¿Tá? Participa de forma, o sea, inhibe lo que es la biosíntesis de ácido fólico en dos pasos, o sea, poniendo un stop en dos pasos consecutivos de
o sea, en la vía de síntesis de ácido fólico. ¿Tá? Inhibe 2 enzimas del ciclo de ácido fólico, que no importa ahora, ¿tá? Pero eso es lo que tienen que saber. Timetoprim, sulfametoxazol, o sea, el sulfametoxazol es un tipo de sulfonamida, timetoprim es el timetoprim, es un antibiótico que es combinado y es un antibiótico que tiene muy buen espectro de acción, sobre todo frente a infección por bacterias gram positivas, por jugos gram positivos. Se usa mucho en las infecciones de piel y tejidos blandos, ¿sí? Y uno lo puede instalar como en forma de cubrir, por ejemplo, Staphylococcus aureus, dentro de los Staphylococcus aureus, los meticino resistentes. De todas maneras puede pasar que sea un Staphylococcus aureus meticino resistente multiresistente, o sea que tenga resistencia asociada a otras familias, fuera de los beta-lactámicos, que sea resistente también al timetoprim sulfametoxazol, pero bueno, ahí se ve cuál es el estudio de cuál es la sensibilidad antibiótica en ese caso. Pero de forma empírica, por ejemplo, en las infecciones de piel y tejidos blandos se usa. Era lo que estamos hablando un poco. Bien, perfecto. Y después otro grupo grande que a mí me interesa destacar acá son inhibición también, o sea, otros que inhiben la síntesis de ácido nucleico, que son las quinolonas, que no sé si conocen cómo es su mecanismo de acción. Sí, las quinolonas lo que hacían no era inhibir la compactación del... Sí, evitan la compactación del ADN, entonces el ADN se desenrolla y la célula se lisa. Bien, bien, perfecto. Bien de bien. La descompactación, ¿no? O sea, claro. O sea, lo que hace es desenrollar el ADN para que pueda ser traducido a ARN mensajero y de ahí, como que en ese paso, ¿no? El primer paso, ¿no? Estamos hablando de las quinolonas. De las quinolonas, sí. Exacto. O sea, actúa a nivel de las girasas bacterianas. ¿Tá? Exacto, es a nivel de la ADN girasa y de la topoisomerasa 4, que son 2 enzimas que actúan en lo que es el superenrollamiento negativo de la bacteria. El superenrollamiento negativo del ADN. Esto es algo que vimos en primero, me parece. El superenrollamiento negativo es la forma que tiene de compactar el ADN la bacteria. Entonces, justamente en el caso de que estas enzimas se inhiban, eso genera que no se pueda sintetizar ácido nucleico y de esta manera lo que sucede es que, ¿qué pasa con la bacteria? No puede sintetizar proteína, es un paso previo a la síntesis de proteína. Exactamente, bien. Entonces, este antibiótico sería bacteriostático, bactericida. 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 Perfecto. Y aparte, yo no sé por qué anoté acá que es uno de los que es más que es de amplio espectro porque como que es un paso tan importante que mata una cantidad de bacterias, una cantidad de... Sí, o sea, en sí las quinolonas tienen un buen espectro de acción, se usan infecciones por bacterias gram positivas y también se usan infecciones por bacterias gram negativas. Dentro de las quinolonas también hay quinolonas de distintas generaciones, y existe un grupo de quinolonas que son quinolonas fluoradas, que se llaman las fluoroquinolonas, que dentro de ellas tenemos a un representante muy importante que, ¿conocen algún ejemplo? No, recuerdo haber leído al respecto, pero no me acuerdo en este momento de ninguna. Está la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es una fluoroquinolona. Salute. No sé si fue un estornudo eso. Okay. La ciprofloxacina, ¿le suena? Sí. Es un ejemplo de fluoroquinolona. Después hay otras, moxifloxacina, levofloxacina, atifloxacina. No viene el caso ahora. Pero son un grupo de justamente que se diseñaron como para tener mayor espectro, y en base a también mecanismos de resistencia que se fueron desarrollando frente a las quinolonas. Ulises, a grandes rasgos, estos son los mecanismos de acción, o sea, la familia de antibióticos y los mecanismos de acción más importantes, o que a mí me interesa que ustedes leyeran. Sé que es un montón, pero organícenlo de esa manera.
¿no? Pueden dibujar un esquema de la célula bacteriana y sus estructuras y sus procesos metabólicos y dónde actúa cada uno de los antibióticos, o se pueden hacer cuadros. ¿Tá? Eso como a ustedes les parezca mejor. ¿Tá? Ponen familias de antibióticos en una columna, en otro pueden poner el efecto, si son bactericidas, si son bacteriostáticos, el espectro de acción, si tienen hay espectro amplio, espectro menor, si son más para bacterias gram negativas, si son más para bacterias gram positivas. Eso lo vamos armando igual en conjunto. Si quieren, pueden armar esquema y después lo vienen, lo muestran, comparten pantalla, lo vamos mirando todos juntos. Lo subimos al foro, si no. Exacto, lo vamos corrigiendo ahí. Otra columna que tenga si es tiempo dependiente o si es concentración dependiente. Otro que sea el mecanismo de acción. ¿Sí? Después, todo el tema de la resistencia antibiótica es otro capítulo aparte que lo vamos a ir viendo también con su tiempo. Pero organícenselo de esa manera, ¿tá? Que de a poco se va a ir familiarizando. Y es lo que les digo, nadie les va, en ninguna prueba, nadie les va a poner algo súper específico y complejo. ¿Sí? Porque no es la idea tampoco. La idea es que ustedes se vayan familiarizando con los antibióticos, ¿tá? Porque es algo que se usa mucho en la práctica clínica diaria y que el médico general tiene que conocer. ¿Tá? ¿Sí? Bien, impecable, Luis. Bueno, la siguiente pregunta decía qué factores hay que tener en cuenta para seleccionar adecuado un antibiótico. Y esto era un poquito lo que estamos discutiendo hace un ratito. ¿Qué me cuentan ahí? Reconocer el sitio de infección. Bien. Perdón. Si la persona ya ha estado expuesta a antibióticos en reiteradas ocasiones anteriormente, por ejemplo. Comorbilidades y factores de riesgo también. Bien, perfecto. También reconociendo la susceptibilidad al antibiótico por parte del microorganismo, ¿no? Esto que hablábamos también de la resistencia. Las alergia a la penicilina, por ejemplo. La farmacocinética, la farmacodinamia, ver dónde se concentra más y eso según el tratamiento. Bien, perfecto. Sí, eso iba a decir también, o sea, el sitio de infección, como medio evidente, ¿no? Pero no lo nombramos. Está perfecto, está muy bien. ¿Qué más? El Seguro ámbito que de sea infección. infección bacteriana, porque puede ser también síntomas de una infección viral y confundirlos con una infección bacteriana. Bien, perfecto. Perfecto. Bien. Y así como grandes rasgos era un poquito lo que ya veníamos discutiendo hasta ahora, ¿no? Ese triángulo de el antibiótico, el huésped y el microorganismo. ¿Tá? En la presentación también nombraba, Sí. Reconocer el espectro y los costos del mismo. Exacto. Está muy bien. De la aplicación del mismo, ¿no? Exacto. Son todas características que meteríamos dentro de antibióticos. Está perfecto. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros vemos a un paciente, por ejemplo, en la puerta de emergencia, ¿tá? Nosotros le hacemos la historia clínica, lo vamos a interrogar, le damos el examen físico, ¿tá? Después nos vamos a ir y vamos a ponernos a pensar, ¿tá? En cuál es nuestro planteo diagnóstico y posteriormente en cuál va a ser nuestra conducta. Si nuestro planteo diagnóstico fue una infección, por ejemplo, una infección de tracto urinario, una infección de tracto respiratorio, una infección de piel y tejidos blandos, ¿tá? Incluso, no sé, una infección del sistema nervioso central, por darles un ejemplo, ¿tá? Ahí yo inmediatamente voy a ir a ver o voy a pensar en mi espectro, ¿no? O en mi abanico de etiologías, ¿tá? Porque acuérdense que cuando hablamos de procesos infecciosos pueden ser causados por bacterias, puede ser causado por virus, puede ser causado por hongos, de manera menos frecuente por parásitos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Sí. Ahí va. Entonces, obviamente para eso va a ser muy importante considerar el huésped, ¿no? Pero, entonces yo sospecho de un proceso infeccioso bacteriano, por ejemplo,
una infección de piel y tejidos blandos, ¿no? Una celulitis o una erisipela, como infecciones, por ejemplo, en supuradas, o un absceso, alguna supurada, ¿no? Entonces, yo ahí ya tengo mi planteo de diagnóstico. Tengo que pensar qué voy a hacer, ¿sí? Ahí voy a ir a pensar, bueno, en este tipo de infecciones, vamos al lado del triángulo que es el microorganismo, ¿no? ¿Qué tipo de bacterias yo sé que pueden estar causando este tipo de infecciones? ¿Tá? Entonces ahí ustedes inmediatamente tienen que pensar, bueno, a ver, vamos a pensar, microorganismos que son parte de la microbiota cutánea, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí yo pienso en bacterias gram positivas, bacterias gram positivas, pienso en cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos, ¿tá? Incluso pueden ser bacilos gram positivos en algunos casos, aunque es menos frecuente, ¿tá? Pero los dos que yo voy a pensar sí o sí son Staphylococcus aureus, entre los estafilococos, y Streptococcus pyogenes, ¿tá? Que son dos bacterias gram positivas que muy frecuentemente causan infecciones de piel y tejidos blandos. Por ejemplo, celulitis, por ejemplo, erisipela. Vamos a ponerles un ejemplo, ¿no? Perfecto, ya tengo el microorganismo, ¿tá? Ahora, yo tengo que conocer cuál es mi epidemiología local, ¿tá? Es decir, dentro de esos agentes que son los más frecuentes, ¿tienen mecanismo de resistencia? ¿No tienen mecanismo de resistencia? ¿Son sensibles a qué antibióticos? ¿Tá? Entonces yo ahí tengo que pensar, ¿tá? Si la infección fue adquirida en la comunidad, en el caso de que se lo esté tratando de cubrir Staphylococcus aureus, yo sé que en comunidad lo que más predomina son las cepas de Staphylococcus aureus que son meticinos sensibles, ¿tá? Eso lo van a ver mejor mañana, ¿tá? Pero en sí la meticino resistencia implica, o sea, que un estafilococo sea meticino resistente, implica que es resistente a todos los beta-lactámicos, con una excepción que son las cefalosporinas de quinta generación, que no viene el caso, pero entonces yo sé que no puedo usar beta-lactámicos para ese tipo de cepa Staphylococcus aureus, ¿tá? Pero como yo sé que a nivel de comunidad lo más frecuente es un estafilococo que sea meticino sensible, yo podría usar un beta-lactámico, ¿no? Y a su vez, el Streptococcus pyogenes, yo sé que generalmente son sensibles a las penicilinas, ¿tá? Tienen sensibilidad, entonces yo ya sé que también los voy a poder cubrir, ¿tá? A modo de ejemplo, de ponerles ahí. Entonces ahí yo voy a seleccionar, bueno, qué antibiótico voy a tener que usar para cubrir estas dos etiologías, ¿no? Bueno, yo voy a usar un antibiótico que tenga un buen espectro de acción, o sea, que me cubra bacterias gram positivas, cocos gram positivos, a su vez voy a usar un antibiótico que tenga buena concentración en ese tejido, ¿tá? Es decir, voy a pensar en los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, ¿tá? Además, yo voy a pensar que si quiero que tengan efecto bactericida voy a usar alguno, ¿tá? Y también voy a ver según cuál es su mecanismo de acción, ¿tá? Entonces yo ahí estoy pensando el lado del antibiótico y el lado del microorganismo. ¿Me siguen hasta acá? El razonamiento más o menos, estoy como pensando en un ejemplo que puede pasar perfectamente de ahí. Perfecto. Sí. Ahora me falta pensar en el huésped, ¿tá? Una cosa es, en el huésped, cuando yo hablo del huésped es lo que habíamos hablado antes. Tengo que pensar en la edad, tengo que pensar en los antecedentes personales, tengo que pensar en las características clínicas de la infección también, ¿tá? Tengo que pensar también un poquito el contexto del paciente, ¿tá? No es lo mismo un paciente joven, sin antecedentes personales, que viene por una infección de piel y tejidos blandos, que es leve, o sea, que es una celulitis chiquita, ¿tá? Porque tuvo una lastimadura, ¿sí? Que vive en una casa con sus padres, porque tiene un buen medio de contención, por decirles algo, una fruta, ¿tá? A un paciente de 58 años que es diabético, que es hipertenso, ¿sí? Que tiene antecedentes de cardiopatía, ¿tá? Que tiene un mal contexto socioeconómico, ¿sí? Que vive en un refugio, ¿tá? Y que a su vez tiene una infección de piel y tejidos blandos que no es leve, es grande, ¿tá? Y además tiene elementos como de gravedad, está taquicárdico, está polipneico, tiene fiebre, ¿tá? Ahí yo, el espectro, o sea, si bien el espectro de microorganismos no va a cambiar mucho, en este caso en particular, voy a plantear otro tipo de
tratamiento empírico. ¿Tá? De repente al primer paciente yo le puedo dar el alta con antibiótico bioral, ¿sí? Por ejemplo, una cefalosporina de primera generación, una cefraína, ¿tá? Por decirles un ejemplo, ¿tá? Y a este segundo paciente que tiene una infección de piel y tejidos blandos moderada o incluso severa, yo lo voy a tener que ingresar, lo voy a tener que internar al hospital, le voy a tener que dar antibiótico intravenoso, ¿tá? Y probablemente vaya a usar una opción terapéutica o un antibiótico con mayor espectro que al que le di, por ejemplo, al muchacho joven, ¿tá? Por ejemplo, ampicilina sulbactam más trimethoprim sulfamethoxazole, que es un antibiótico, un plan de inicio antibiótico que se usa mucho. ¿tá? Que ahí yo, además de cubrir, ahí yo estaría cubriendo, por ejemplo, Staphylococcus aureus, dentro de ellos al meticino resistente, y también estaría cubriendo con la ampicilina sulbactam, por ejemplo, bacilos gram negativos, productores de beta-lactamasas, anaerobias, incluso podría llegar a tener un poco de actividad. Se entiende un poquito, después yo lo roto dependiendo de qué identidad tengo, qué identificación tenga y qué estudio de susceptibilidad. Capaz que le puedo bajar, ¿tá? De espectro, o capaz que le tengo que subir porque hay resistencia. Entonces, es como que en realidad es todos esos lados del triángulo como que se intrincan uno con otros. ¿tá? Entonces, en mi mente tengo que tener todo ese razonamiento, no puedo dejar nada de lado. ¿tá? Porque, o sea, en pos del paciente no puedo dejar nada de lado. ¿tá? De esa manera es como que es el mejor proceso para hacer una selección adecuada de antibióticos. Lo que les decía, en la mayoría de los casos se hace empírico, ¿tá? Pero después se puede ajustar según el perfil de susceptibilidad. Y algo que hay que tener muy claro es que también tengo que pensar en el contexto del paciente, por ejemplo, si es, no sé, un enfermo renal crónico, porque tengo que tener un antibiótico que no sea nefrotóxico o que esté ajustado a su función renal, o si tengo un paciente que es un hepatópata crónico también, si tengo antibióticos que son hepatotóxicos, tengo que evitarlos o tengo que también hacerlo ajustado a su función hepática, ¿tá? Y ahí entra en juego también, dentro del lado del triángulo que son los antibióticos, cuáles son sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿tá? Cómo se absorbe, cómo se distribuye, dónde es su metabolismo, cómo se elimina. Siento que estoy creando un caos, como que estoy creando un caos. No, se entiende, se entiende. ¿Sí? ¿Sí? Al contrario, está formando doctores, dijo. No, Si bueno, le erramos, le echamos la culpa. no, es complejo, es complejo. Yo lo estoy aprendiendo, yo todavía no me recibí. No, pero está bueno saber más o menos la línea de razonamiento. Claro, es que es así. Ahí va. No sé quién Exacto. Que no sé quién dijo eso, pero fue brillante porque es como ir aprendiendo a razonar esto para... Exacto, es que es así, ¿tá? Es así. Es como todo un pensamiento integral, ¿tá? En el cual no se pueden dejar de lado factores. ¿Estamos? A ver una cosa. Esto es un poquito nada más, en realidad de lo mismo. ¿tá? El sitio de infección, ¿tá? La identidad y la susceptibilidad antibiótica del microorganismo, específico del paciente, este era lo que estábamos hablando, antecedentes personales, ¿tá? Si tiene antecedentes de reacciones adversas o de alergia a algún antibiótico, la edad del paciente, su función renal, ¿tá? Función hepática, si está embarazado o si no, eso también es algo importante. Hay unos antibióticos que en pacientes embarazadas se pueden dar y algunos otros antibióticos que no se pueden dar. ¿sí? Por ejemplo, pregunta. Sí. Capaz que más adelante igual. Pero, o sea, si la persona dice que consume habitualmente antibióticos porque se los autoprescribe, porque hay mucha gente que consume así nomás antibióticos, tiene algo y le da por tomar. Sí. ¿Hay que hacerle un antibiograma, tipo, para ver si tiene resistencia antes de nosotros usar uno, de aplicar uno? ¿O en qué, No, o no. sea, yo no entiendo en qué momento se decide hacer un antibiograma? Bueno. O sea, siempre, no. Bueno, es una buena pregunta eso. ¿Qué opina el resto? Cuando tenés sospechas de una infección de un patógeno poco común o muy resistente. Bien.
si se lo agarró en el hospital, por ejemplo. Normalmente los virus intrahospitalarios son multiresistentes. Bien. O sea, es cuando yo quiero ver la sensibilidad o la resistencia, o si es intermedio, determinado antibiótico. Pero hay Exacto. casos, como por ejemplo los que vos decías, que son, o sea, vos ya ves venir el caso y ya sabés cuál tenés que Exacto. usar porque lo reconoces, porque está en la piel y tal, y lo vas viendo. Pero, claro, o sea, ¿en qué casos no? Ya Exacto. en No, casos donde no es obvio, sería. claro. Está muy buena la pregunta. Eso va a depender mucho también en sí del tipo de proceso infeccioso y también el contexto clínico. ¿Tá? A modo de ejemplo, vuelvo a aplicar. En los pacientes que son jóvenes, que no tienen antecedentes personales, ¿tá? Que vienen por infección leve, por ejemplo, vienen por infección de piel y tejidos blandos leve, ¿tá? Con un absceso que se drena y se va con antibiótico, ¿tá? O una celulitis pequeña, leve también, se puede ir con antibiótico. ¿tá? Incluso también infección del tracto respiratorio, neumonías aguas comunitarias, que tenés un paciente joven que está estable, que puede hacer también antibiótico ambulatorio, o un primer episodio de infección del tracto urinario, por ejemplo, de una muchacha joven, sana, sin antecedentes previos de infección urinaria. Todos esos casos son situaciones en las cuales vos podés hacer tu historia clínica, hacer tu planteo diagnóstico, ¿tá? Y como conducta hacer un tratamiento antibiótico ambulatorio, con control después, o si no, dependiendo del paciente, ¿tá? Y sin cultivo, o sea, sin toma de muestra para realización de cultivo, para identificación y para estudios de utilidad antibiótica. ¿tá? Porque vos pensás que en realidad estás haciendo un tratamiento empírico adecuado, en base a lo que vos sabés, y que el paciente va a evolucionar bien, sin necesidad en sí de tener un aislamiento y un perfil de susceptibilidad. ¿tá? Diferente es si yo tengo un proceso infeccioso que ya es moderado o grave, ¿tá? O si tengo un paciente que se va a quedar ingresado, que le voy a tener que hacer antibiótico intravenoso, o al cual a mí me interesa mucho saber cuál es el diagnóstico etiológico. ¿tá? O si tengo, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido, un VIH, un hemato-oncológico, en el cual vos sí o sí te importa el diagnóstico etiológico porque empiezan a haber a su vez otros patógenos oportunistas que entran en juego, entonces yo tengo que saber si están o si no están para hacer una terapia dirigida. ¿tá? Por ejemplo, un paciente VIH que viene con síntomas como que hacen como acorde, o que te hacen pensar en un proceso infeccioso, sistema nervioso central, en una meningitis, en una meningoencefalitis, vos le tenés que hacer, luego de hacer la tomografía, le tenés que hacer una punción lumbar y hacer un estudio de ese líquido cefalorraquídeo. Y si vos sabés que es un paciente muy inmunodeprimido, le mandás para todo. Para todo. Le mandás estudio para bacterias, le mandás estudio para micobacterias, le mandás panel viral, le mandás para hongos. O sea. Claro, según el perfil del paciente, vos ves. Exacto. Si así es exacto. un joven, un caso, por así decirlo, sano, que no sé, sin previas complicaciones, vas a, como vos decías, un tratamiento ambulatorio. Exacto, exacto. Claro. Ojo, igual. Eso, o sea, no es que el tratamiento ambulatorio igual a no se hace identificación y susceptibilidad antibiótica. Depende. Si vos tenés, por ejemplo, un absceso, una colección de pus, ¿sí? Una cavidad neoformada, y vos, ahí el tratamiento, eso también es importante, que en algunas infecciones el tratamiento es combinado y es médico-quirúrgico. Por ejemplo, los abscesos se tiene que hacer drenaje quirúrgico junto con tratamiento antibiótico. Porque si vos solo haces antibiótico pero no haces drenaje, no vas a tener la misma eficacia. Necesitas hacer las cosas. Y ya que vas a hacer drenaje, se le puede tomar una muestra, por ejemplo, con aspiración con jeringa, para mandar a estudiarlo. Y el paciente se puede ir a cumplir tratamiento antibiótico empírico, ambulatorio, y después le decís que reclame el resultado para ver si hay que ajustar o si no hay que ajustar el antibiótico, y punto. Claro. O en una infección urinaria, por ejemplo, que no es el primer episodio, pero que es una infección urinaria que es estable, le puedo hacer tratamiento antibiótico ambulatorio, pero sin embargo, ya que tuvo otros antecedentes, le tomás una muestra de orina para hacer un cultivo de la orina. Y también lo mismo, esperar ese resultado, y primero que nada para confirmar y para después ajustar antibióticos si no ajustar antibiótico. ¿Se entiende? O sea, es variable y depende mucho del todo, así como integral. Por eso es como que tenés que pensarlo de esa manera. Sí, cada caso bueno, es distinto. Exacto. Y bueno, y hay algunos casos que, por ejemplo, ahora que vimos en pandemia,
que, bueno, hoy en día a la emergencia, cualquier persona que caiga con fiebre y con mocos, se le mete un hisopo en la nariz y en la boca. O sea, se le toma muestra, pero porque es necesario, porque se tiene que saber si es COVID-19 positivo o si no, para saber si hay que hacer aislamiento o si no, para hacer el contacto, el rastreo de los contactos, bla, o sea, y de repente tiene una infección respiratoria alta, X, distinta a un COVID-19, tiene, no sé, un resfrío común, no tiene una gripe, ahora que se viene la temporada de invierno, pero tenés que hacerlo porque estamos en este momento de pandemia. Cuando de repente hace 2 años estaba resfrío común, gripe, anda para tu casa y tratamiento de soporte. ¿Sí? Estoy yendo muy por arriba, me avisa. Pero está bueno el tema, está interesante. Bueno, y está. Bueno, un poquito era eso la pregunta. No sé si les quedó alguna duda de algo. Obviamente que el tema del costo que hablaban, mencionaban, también es importante. Tenés antibióticos que se usan diariamente y tenés otros antibióticos que en realidad no los usás diariamente, los usás en algunos casos aplicados. Y vos tenés que ir y comprarlos, por ejemplo, y te sale plata. De ahí también es que tenés que pensar y tenés que, o sea, si vos lo vas a comprar, tenés que ser justificado, ¿se entiende? No. Y también está el tema de lo que es el costo, si vos estás haciendo un mal uso o no estás haciendo un uso óptimo antibiótico desde el punto de vista de la presión de selección para la generación de resistencia. Eso también es todo un tema, ¿no? Que siempre tenés que tener eso en la cabeza. Bueno, está. Muy bien, claro. Perfecto. Entonces, está. ¿Cómo se define la concentración unitaria mínima y la concentración bactericida mínima? Esto un poquito ya lo mencionamos, ¿no? Hace un rato. Perfecto. Bien. ¿Cuál es la finalidad de hacer un estudio de su utilidad antibiótica a una cepa dada? ¿Qué me dicen? Y para definir el tratamiento, ¿no? Bien, perfecto, para definir el tratamiento. ¿Qué más? Controlar que no surjan nuevas resistencias contra antibióticos. Claro, una vigilancia de la misma, ¿no? Bien. Perfecto, está muy bien. ¿Qué más? Para definir tratamientos empíricos que habíamos dicho. Bien, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Estoy tomando nota también. Un poco que va de la mano. Y es más o menos todo lo que ya dijimos, como para controlar el caso, o sea, que no, por ejemplo, en el ambiente intrahospitalario, yo que se surgió un caso de una cepa de algo y bueno, y hay que controlarla. Bien. Por la vigilancia epidemiológica y todo eso. Bien, perfecto, está muy bien. Es una base de datos. Exacto. Eso le están sacando de la presentación, la tienen ahí escondida abajo de la manga, no me quieran engañar. No, yo no la tengo. Tengo la vigente. No, está bien, está bien. No, pero miren, está buenísimo. Todo lo que acaban de decir está plasmado acá. Yo inicié mi tratamiento empírico, por ejemplo, en la puerta de emergencia y le saqué la muestra del paciente, la muestra biológica, para estudio bacteriológico, la identificación y el estudio de su utilidad antibiótica, ¿no? Entonces, una de las utilidades es justamente eso. Una vez, o sea, que el médico tratante, el clínico, reciba ese perfil de su utilidad, y en el caso de, para contar con el microorganismo que está causando la infección y para contar también con su perfil de susceptibilidad antibiótico. Para ver, ¿está bien el antibiótico que estoy dando? ¿No está bien el antibiótico que estoy dando? ¿Es resistente, es sensible? ¿Tengo que ajustarlo o no? ¿Puedo bajar de espectro de acción? O sea, ¿puedo decalar? ¿Tengo que aumentar? Todo eso. Genera una base de datos, eso es muy importante. Es decir, esto va de la mano como para conocer la epidemiología local, cuál es el porcentaje o cuál es la frecuencia de los distintos microorganismos causales de las distintas infecciones, como para justamente, a partir de esto se elaboran, por ejemplo, que está un poco de la mano con lo que dice abajo de política de uso de antimicrobianos, los PROA, ¿sí? O sea, los programas de optimización de antimicrobianos, que son algoritmos, que son algoritmos justamente de tratamiento empírico, o sea,
Por ejemplo, hay algoritmos de infección de piel y tejidos blandos, algoritmos de infección de tracto urinario, infección de tracto respiratorio, infecciones intraabdominales, ¿tá? Y eso va separando el proceso infeccioso y a su vez los va clasificando según entidad, leve, moderado, severo, hospitalario, extrahospitalario, y también te tira el espectro, el abanico de microorganismos. Y en base a eso, ¿cuáles son los mejores antibióticos? Que en parte se elaboran, por ejemplo, justamente con estos estudios de utilidad. ¿Tá? Eso está muy bueno. La vigilancia también, como bien decían, a ver que, bueno, nuevos mecanismos de resistencia que vayan surgiendo a medida que se van introduciendo nuevos antibióticos o de los ya existentes, ¿tá? Y, bueno, también ver, controlar, hacer control de infecciones, ¿tá? Control de diseminación de infecciones, también es otra utilización muy frecuente, ¿tá? Más o menos son esos los objetivos. Vieron que es muy importante estudiar la utilidad antibiótica, ¿tá? Muy importante. ¿Tá? Bueno, perfecto. Y después, ¿qué métodos de estudio de utilidad de antibióticos conocen? ¿Qué me dicen ahí? Cualitativo y cuantitativo. Bien, perfecto. Estudios de utilidad antibiótica tenemos los cualitativos y los cuantitativos, perfecto. Dentro de los cualitativos está el disco de difusión, ¿no? Bien, perfecto. Está lo que sería el método de disco de difusión o el Kirby-Auer, perfecto. ¿Y qué quiere decir en sí que es cualitativo? O sea que clasificás a la gente dependiendo si es sensible o resistente al antibiótico que estás utilizando. Ahí va. ¿Están todos de acuerdo? Sí, que no detecta la concentración inhibitoria mínima. En cambio, los cuantitativos sí permite detectar la concentración, o sea, la cantidad. Exactamente. Esto solo te dice si es sensible, si es intermedio o si es resistente, pero no en cuánto. Exactamente. Dentro de eso entrarían los del parchecito, ¿no? Los del parchecito, a ver, elabora un poco más. No me acuerdo cuál era la palabra. No, disco no era como una tira. Los de gradiente. Ahí va, que forman el elipse. Dentro de los cuantitativos decís vos. Claro. Ahí va. Sí, está perfecto, muy bien. Bien, perfecto, Ulises. Los cualitativos a mí me van a justamente clasificar. No me van a cuantificar la resistencia, sino que me van a dar de punto de vista cualitativo. Sensible, intermedio, resistente. Ahí el método utilizado, así como por excelencia, es la discodifusión por Kirby-Auer. O sea, el método de discodifusión o Kirby-Auer, que es esta que tienen acá. Que no sé, no, el año pasado no hubo práctico. Primero lo hicimos. Vamos a ver si este año llegamos a hacer, porque depende de cómo esté la pandemia. Es esto, se usan placas, ¿sí? Con medio de cultivo que en este caso es un estandarizado, que es el agar Müller-Hinton, ¿sí? Se prepara un inóculo bacteriano, que se usa esta unidad de turbidez, está en la escala Macfarlane, que es 0,5, ¿sí? Se hace una siembra así como confluente, es decir, se hace estrías muy juntitas, muy juntitas, muy juntitas, en varias direcciones, de forma tal que el crecimiento sea como homogéneo, o sea, como se ve acá, ¿tá? Y después se le colocan los disquitos de antibióticos, ¿sí? Si ustedes ven acá, así es como en estas direcciones se hacen las estrías, ¿tá? En 3 sentidos, ¿sí? Y después eso se incuba, ¿tá? Se incuba en la estufa. Al otro día lo que yo voy a ir a ver es esto. En este caso es como una enorme cantidad de discos de antibióticos, generalmente para las placas que usamos nosotros, más de 8, es como que te revienta la placa de antibióticos, pero eso depende del tamaño. Lo que vamos a ver son los salos de inhibición. Sí, o sea, el disco de antibiótico es con papel filtro que tiene impregnado antibiótico. Una vez que toca el medio empieza a diseminar, ¿sí? De manera excéntrica, el antibiótico. Y ahí lo que yo voy a ir a hacer posteriormente es ir a medir una regla ese halo, ese diámetro. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, perdón. O sea, lo que queda, viste que ahí está el de 17 milímetros, por ejemplo. Sí. Lo que queda adentro de ese círculo, ¿es tipo el espacio que es sensible o el espacio que es resistente, por así decirlo? ¿Qué dice el resto? resto? Espacio donde no creció bacteria.
sensible. Ahí va, o sea, O sea, donde es el llegó el poder del antibiótico. Hasta antibiótico, ahí digamos. Ta. Claro, después en base al diámetro justamente del halo de inhibición, vos vas a saber si es la bacteria sensible, intermedia o resistente. Exactamente. Ahí Ajá. es sensible, en este caso. Exacto. El de la derecha, sí. Exacto. Sí, el del 16. Exacto. Todo lo que se ve acá alrededor es crecimiento de bacterias y el halo, que no hay crecimiento, justamente es no crecimiento. Entonces, eso es lo que yo iría a medir. Ojo, porque yo puedo tener halo y puede ser resistente. ¿Tá? Depende del tamaño del halo. Hay algunos casos en los cuales ni siquiera se forma halo, por ejemplo este de acá, y hay otros en los que sí. ¿Tá? Eso me da una medida. Esa medida es ese diámetro, es lo que yo voy a ir a interpretar después con tablas, que lo que tienen son puntos de quiebre. ¿Tá? Algo que tiene los estudios de antibiótica, por ejemplo, la discodifusión, es que son procedimientos que están muy estandarizados. ¿Tá? Es parte de la última pregunta también. Es decir, todo está estandarizado para que sea reproducible, ¿sí? Y que se puedan obtener los mismos resultados, exacto, reproducibles y comparables. ¿Tá? Yo tengo que tener, está estandarizado el medio que se utiliza, el grosor del medio que se utiliza, las cepas, los discos que se utilizan, todo está estandarizado. ¿Tá? Y eso yo después voy a ir a tablas, ¿tá? Que son las tablas de, hay organismos internacionales, por ejemplo, que son, por ejemplo, de la ACLS, ¿tá? O son también de Leucas, que son organismos que tienen tablas con puntos de corte, ¿sí? Tanto para estudios cualitativos, por ejemplo, la discodifusión, como para estudios cuantitativos, que el parámetro que se utiliza frecuentemente es la concentración unitaria mínima. Una pregunta. Sí. ¿Cómo se determinan los puntos de quiebre? O sea, esas medidas, acá por ejemplo en milímetros o en los otros por concentración. Bueno, eso en ¿Cómo realidad... se sabe que ese es el valor mínimo? Claro, eso no lo tengo muy en detalle cómo se hace, pero o sea, se estudia una gran cantidad y año a año se van actualizando los puntos de corte. Eso se encargan estos organismos que nosotros después descargamos las tablas y nos fijamos ahí, contrastamos en los laboratorios de microbiología. ¿Cómo viene el proceso? No te lo sabría decir honestamente, pero está todo estandarizado y nosotros confiamos con toda nuestra alma. Y también capaz que por ahí la base de datos que nombrábamos antes, no sé, decir, bueno, claro, tantos datos de este cultivo. Sí, claro. Sí, se toma una gran cantidad de datos y a raíz de eso es que se elaboran. Sí, totalmente. Bien, buenas. Un poquito la idea es eso. Y bueno, después lo que tienen en sí estas tablas, de tanto de CLCI como de EUCAS, por ejemplo, son para cada grupo de antibiótico, ¿sí? Para cada cepa, por ejemplo, los puntos de corte, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el caso de las penicilinas, para la ampicilina, sabemos que los puntos de corte, cuando es un diámetro mayor o igual a 17, es sensible, cuando es entre 14 y 16 es intermedio, y cuando es menor o igual a 13 es resistente. Entonces, en este caso, este primer recuadro sería resistente, porque entraría dentro de esto, y en el caso de segundo, que es una de 17 milímetros, entraría dentro de sensible. Y eso yo lo mido con todos los antibióticos, con todos los distintos antibióticos. ¿Sí? Perfecto. Y después tenemos los cuantitativos, que esos justamente son los que me cuantifican, que era un poquito lo que me estaban contando, que ahí el parámetro que se usa justamente es la concentración inhibitoria mínima y eventualmente la bactericida mínima. Grande ahí lo que hay es cuantitativo por macrodilución, microdilución o basados en gradiente. Esto no importa, es como muy específico ahora. Y nosotros lo que vamos a hacer en laboratorios es que ya vamos a hacer son de cualitativo de discodifusión. Pero un poquito la idea es, se hacen varias diluciones seriadas del antibiótico, con un inóculo estandarizado. Vieron que va como aumentando la dilución. Un tubo de control, otro con dilución 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, 32. ¿Sí? Y eso se incuba. Al otro día, yo lo que me voy a ir a fijar es,
vieron que esto de acá que se ve verde sería como el análogo a turbidez. Turbidez indica crecimiento bacteriano. Voy a ver en cuál de esas diluciones no hubo turbidez, es decir, no hubo crecimiento bacteriano. ¿Sí? En el primer tubo donde yo vea que no hay turbidez, es decir, que no hubo crecimiento bacteriano, ahí yo ese voy a establecer como que es esa concentración es la concentración inhibitoria mínima, es decir, la mínima concentración donde el antibiótico, donde la bacteria no tuvo crecimiento, evidente. ¿Se entiende el concepto? En este caso sería una SIM de 64. ¿Se entiende? 2 tubos después, o sea, cuando no hay cero crecimiento con antibiótico, ahí yo establezco la concentración bactericida mínima. ¿Se acuerdan que es diferente? Una es la que inhibe el crecimiento de la población, otra es la que causa la eliminación del 99% del inóculo bacteriano. Es a grandes rasgos esto, no se lo tienen que acordar. O sea, acá hay un ejemplo de cómo queda en vida real y no en esquema. Vieron que tenemos las distintas diluciones, el control 1, 2, 4, 8, 16, 64, crecimiento, que es turbio, o sea, esta turbidez, y acá, que no hubo. Esta primera dilución de 8 sería la concentración inhibitoria mínima, en este caso, para esta cepa en particular. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? De todas formas, creo que había un videíto también en el EVA que estaba bastante clarito. Bueno. No lo vi, pero puede ser si subieron bastante material los docentes, así que mírenlo, sí que está bueno. Pero Y estaba grande, bueno Ulises. porque mostraban cómo se formaban, cómo Ahí se va. cultivaban las colonias y eso también. Ahí va, pero grande, ninguna cosa de específica disparatada. ¿Estamos? Bueno, eso es en caldo, esto es en agar, que se usan, se prepara también diluciones de concentración, y se usan placas con distintas concentraciones de antibiótico, ¿sí? Y esto es un inoculador, se pasa la plaquita, se baja, y ahí luego se incuba, y se ve hasta dónde hubo crecimiento. O sea, ¿vieron cada uno de estos puntitos? Cada uno de estos puntitos son cepas distintas. ¿Sí? Lo que varía... la misma cepa, no, la misma... claro, son cepas distintas. Yo preparo varios tubitos y preparo suspensión bacteriana de distintas cepas, que se prepara 0,5 McFarland y eso después se diluye. Todo esto son cepas distintas, cepas bacterianas distintas. Lo que cambia, lo que se prepara mucho son muchas placas, que son estas que ven acá, con antibiótico, con distinta concentración. Sería al revés que la del disco difusor. En vez de poner los disquitos... Exacto, claro, la placa tiene antibiótico. Se prepara con antibiótico. Al revés. Con distinta dilución, distinta concentración de antibióticos, perdón. En este caso hay placas para imipenem, para meropenem, para ceftazidime, distintos antibióticos. Y eso, o sea, esas diluciones, esa suspensión se ponen en pocillitos en esta placa de acá. Con este inoculador se baja, se moja la punta como el inoculador, y después con las placas uno lo mueve, con la plaquita por abajo, baja el inoculador, ahí se siembra, levanta, saca la placa, mete otra placa con una concentración distinta de antibiótico, y así. Y ahí vemos hasta qué concentración de antibiótico hubo crecimiento. En la primera que no hubo crecimiento, ahí yo establezco la concentración inhibitoria mínima. Hay algunas bacterias en las cuales yo tengo que aplicar, o sea, para conocer la susceptibilidad de algún antibiótico en particular, yo tengo que hacer estudio cuantitativo, por ejemplo, por dilución en agar. ¿Se entiende? ¿Me odian? Sí. Ahora, ¿cómo distinguen las cepas entre un puntito y otro? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo distinguen las cepas? Porque si cada puntito es una cepa, ¿están numeradas o algo? Sí. O sea, los tubos se rotulan siempre, todo se rotula siempre antes de cualquier procedimiento. Y, o sea, vos tenés como hojitas que tiene el esquema de los pocillos y vos vas poniendo, o sea, rotulas todo está rotulado, todo se sabe. Como un mapita, digamos, ¿no? lo que se Exacto. Sí, no es un pedo. Todo está rotulado. Entonces, macrodilución en caldo, macrodilución en agar, y después tenés las microdiluciones, son varias más cepas en menos pocillos, en el caso.
¿tá? Y después está la microilusión en los sistemas automatizados, ¿tá? Que esto es lo que se hace en el laboratorio de microbiología médica. Perdón. O sea, se preparan las suspensiones, pero directamente, o sea, lo que es en sí la inoculación, la incubación y la interpretación es automatizado, ¿tá? O sea, el equipo te da un informe y eso es lo que después el microbiólogo interpreta y lo comparte con el clínico, ¿tá? Existen como distintas tarjetas, que son estas de acá, ¿sí? Existen tarjetas para procesos respiratorios, tarjetas para procesos de piel, para infección central, ¿tá? Que testean distintos antibióticos, son antibióticos que pueden ser utilizables en ese contexto, ¿tá? Y eso el microbiólogo lo interpreta y lo manda al clínico, que el clínico ve y ve si cambia antibióticos o no, ¿tá? O sea, esto es mucho más rápido, ¿sí? O sea, lleva menos insumo de tiempo y de recursos humanos, ¿se entiende? Que los otros métodos que estamos viendo. ¿No? Es esto. Menor tiempo de inoculación e incubación, te da el antibiograma, a su vez que también te da la identificación, ¿tá? Tiene mayor precisión, reproducibilidad, es más bioseguro, ¿tá? En fin. Y después está el que ustedes decían acá, el de las tiritas, los gradientes, ¿tá? Que también son tiras que están impregnadas en antibiótico. Se hace igual que como cuando yo hago discodifusión, solo que en vez de poner el disco antibiótico, yo pongo la tirita, ¿tá? Que existe para distintos antibióticos, ¿tá? Entonces, esto genera justamente una elipse, ¿tá? Todo esto alrededor amarillo es crecimiento de la bacteria, y donde corta la elipse, ahí es la concentración inhibitoria mínima. En este caso sería de 1. Una pregunta, ¿Sí? si corta entre una marca y la otra, Pasó ¿se ítems. redondea o se respeta el de donde está más cerca de una marca? ¿Cómo, perdón? Sí, por ejemplo, si está entre, ¿Se corta no dónde? sé, el 1,5 y el 1. Siempre significativa. Sí. ¿Uno qué hace ahí? ¿Pone uno con algo o pone, por ejemplo, está más cerca del 1 o 1? Ahí lo que me parece que lo que se hace es, se eleva, o sea, se cree que es menos resistente. O sea, se llevaría a la concentración inhibitoria mínima mayor. Si está entre 1,0 y 1,5, se informaría como 1,5. ¿Tá? Porque, o sea, mejor informarlo como que tenga mayor resistencia, o sea, jugarte la que tenga mayor a que tenga menor y vos informar que sea sensible y por ahí tiene resistencia. ¿Se entiende? Nada. Sí. Bien, perfecto. Son preguntas boas, pero quería saber. No, está perfecto, son preguntas más que válidas. Bien, impecable, Ulises. Y bueno, la última dice que los métodos de estudio de su utilidad antibiótica requieren un control de calidad. ¿Qué me dicen Lo ahí? requieren. Que sí. Es lo que habíamos dicho de la estandarización para que sea reproducible y comparable. Exactamente. Exactamente. Eso es súper importante. A ver si tengo alguna. Ah, ya. Ah, ya están viendo ustedes esto, ¿no? ¿Están viendo la presentación? Yo ya no sé dónde vivo, Ahora perdón, sí. Ulises. Para, Ahora sí. Ahí. perdón. Acá. Ahí. Esto. Bueno. Te fuiste para el principio, me parece. Perdón. Ya vuelvo. Perdonamos. Ahí. Gracias. Bueno, justamente ahí va lo que estamos hablando de la estandarización. ¿Tá? Estos son los organismos internacionales que yo les decía. ¿Tá? La CLSI es el americano, el EUCAS europeo. ¿Tá? Son comités de estudios de utilidad antibiótica. ¿Tá? Que lo que establecen son normas que se siguen de forma internacional, justamente para que lo que se pueda hacer en Europa lo pueda hacer acá, que sea reproducible y que sea comparable. ¿Tá? Y también lo que se tiene que utilizar teóricamente son los controles de calidad, ¿tá? O los ATCC, ¿tá? Por ejemplo, cuando yo hago antibiogramas, ¿sí? Los ATCC son cultivos de calidad, o sea, cultivo de colección, ¿tá? Por ejemplo, si yo tengo mi cepa problema es una Escherichia coli, yo quiero estudiar su utilidad antibiótica, yo lo que tengo que utilizar es una ATCC de una Escherichia coli, ¿tá? Y yo uso los mismos antibióticos que uso en mi antibiograma para mi cepa problema, ¿tá? Para poder validar mi antibiograma, yo tengo que fijarme que mi ATCC de Escherichia coli, ¿tá? Tenga los halos que corresponden
¿tá? O sea, esos salos están informados en las mismas tablas que nosotros vimos acá, para el caso de las ATCC, y los salos tienen que estar en rango, ¿tá? Si me dice, por ejemplo, no sé, que para la ceftriaxona tiene que medir 15 milímetros, mi halo tiene que medir 15 milímetros. Si mide menos o si mide más, ¿tá? Ahí yo no lo puedo validar, ¿se entiende? O sea, tiene todo que estar bien validado por ese control de calidad, ¿tá? Eso se hace mucho en microbiología, controles de calidad para validar mis técnicas, ¿tá? Controles positivos, controles negativos, ¿tá? Eso es muy importante. Y bueno, esto también lo que les estaba diciendo de otros parámetros, ¿tá? Por ejemplo, el inóculo de la bacteria, cuál medio de cultivo se utiliza, tiempo y temperatura, estado de los antibióticos, no estén vencidos, ¿tá? O sea, hay un montón de parámetros que yo los tengo que tener controlados para que se lleve bien, o sea, para que sea lo mejor, sea de la mejor manera posible el estudio de utilidad antibiótica. En la vida real, en la práctica, por ejemplo, cuando se hacen antibiogramas, que yo ya he hecho más de lo que me gustaría, de lo que me hubiera gustado hacer, no es tan fácil, ¿tá? O sea, no se utilizan todos los días cepas ATCC, ¿tá? El inóculo sí se trata de respetar siempre, los medios cultivos se usan Miller-Hinton, ¿tá? Pero a veces el grosor es difícil, ¿tá? No te puede quedar muy ancho, no te puede quedar muy fino, ¿tá? El tiempo de temperatura de incubación se hace, ¿tá? Y los antibióticos siempre se utilizan actualizados, ¿tá? A veces para los cursos se utilizan vencidos, no le digan a nadie, pero no importa porque, o sea, el efecto que nosotros buscamos, que se genere el halo de inhibición y la interpretación, se sirve igual, ¿tá? Si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, un proyecto de investigación, no lo podría hacer, ¿se entiende? O sea, tengo que tener todo lo más estandarizado posible. Bueno. No. Ulises, no los atomizo más.